Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 17 de diciembre del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, con el libro del profeta Jonás, capítulos 1 al 4, y el libro de Apocalipsis, capítulo 8. Jonás 1 al 4 y Apocalipsis 8. Bueno, y continuamos con nuestra lectura del libro de Apocalipsis. Eh, Ayer vimos entonces como una especie de paréntesis en el capítulo 7. Es, podría decirse un paréntesis porque el capítulo 6 nos estaba describiendo los acontecimientos que se iban dando en la medida en que se iban desatando los sellos de aquel rollo que solo el Cordero Santo era digno de desatar, y cada sello que se iba abriendo pues traía, como les mencioné, unos acontecimientos. Y en el capítulo 7 vimos como un paréntesis donde menciona dos eventos. Los 144.000 sellados que aparecen en escena, que les dije son 144.000 hombres judíos de las 12 tribus que están mencionadas acá, castos, que van a tener una misión que también está descrita en el capítulo 14, y la multitud vestida de ropas blancas. Luego en el 8 entonces, como que se cierra este paréntesis y viene el séptimo sello. Hay algo, pareciera que este séptimo sello es la apertura del sonido de las trompetas, ¿sí? Y dice, y leamos los versículos, los primeros 5 versículos del capítulo 8 de Apocalipsis. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y luego en el versículo 6 ya dice que los 7 ángeles toman las trompetas y se disponen a tocarlas. Entonces, el séptimo sello, como les decía, es como la apertura a la siguiente manifestación que tenemos de, como habíamos hablado de los 7, ¿sí? Ya habíamos hablado que de las 7 iglesias, los 7 sellos. Ahora vamos a hablar de otros 7 que son las 7 trompetas. ¿Qué vemos en los sellos? En un libro que contenía, como citando lo de Ezequiel, ayes que tenía querellas, endechas, ¿sí? Eh, y pues estas manifestaciones que se habían o se han venido dando sobre la tierra. Ya las trompetas, bueno, las trompetas tienen un símbolo en la Biblia, que lo hemos mencionado mucho, especialmente este año, sobre la voz, ¿sí? Cuando estudiábamos en Semana Santa, por ejemplo, sobre las antorchas encendidas, la antorcha es lo que se ve, y la trompeta es la voz que se anuncia. Así que nosotros estamos llamados a cumplir ambas funciones, como antorchas a dar buen testimonio, y como consecuencia de ese buen testimonio estamos llamados a anunciar, ¿sí? O sea, el buen testimonio se ve, la gente nota las buenas acciones de los creyentes, pero esas buenas acciones deben ir acompañadas de la proclamación, ya sabemos que la proclamación, el querigma mencionado en el Nuevo Testamento, es
el anuncio de las buenas nuevas, es la evangelización. Entonces, cuando un creyente, esa antorcha encendida, da buen testimonio, lo muestra a través de sus buenas obras. Las buenas obras son ese testimonio, las buenas obras son esa luz que se evidencia, pero esas buenas obras, para que en verdad glorifiquen al Señor, deben ir entonces acompañadas de la voz que clama, de la voz que anuncia, de la voz que proclama al Señor, ¿sí? Porque si alguien obra bien, y no, digamos, hace sonar su trompeta, no proclama, pues muchas veces terminarían creyendo que esas buenas obras es porque son personas buenas, y es porque esas buenas obras provienen de ellos mismos y no daría gloria al Señor. Por eso el testimonio sí tiene que ir acompañado de la proclamación, ¿sí? Mucha gente puede decir, que un creyente es una excelente persona, es muy correcto, es un gran ser humano, pero si no se reconoce que es por la gracia, la bondad del Señor, pues obviamente la gloria ya no es del Señor, sino tal vez es de Él mismo. Así que la trompeta es el anuncio, es la voz del que clama, es la voz del que proclama, es la voz del que está dando a conocer. El Apocalipsis, en algún momento creo que les mencioné, es nos está contando como la última oportunidad que tiene la humanidad de volver su corazón al Señor, ¿sí? Como la última oportunidad de escuchar el Evangelio de la paz. Es la última oportunidad de que se arrepientan y se salven. Y hemos hablado mucho de la salvación. El fin, el propósito del Evangelio, la venida del Señor es la salvación, es la salvación. No es simplemente un sistema religioso, no es simplemente solucionar los problemas aquí y ahora de las personas, no es simplemente, no sé, sanar una enfermedad, resolver un lío con la familia, no, más allá de eso es la salvación. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Corintios, dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, porque la resurrección es la señal inequívoca de que Jesucristo venció la muerte, de que Jesucristo pagó por nuestro pecado y que nos ha dado salvación. Todo esto se trata de la salvación. Por eso el propósito de la iglesia no es sumar feligreses, ¿sí? No puede ser un tema de resultados numéricos, de alcanzar objetivos, número de personas u otro tipo de objetivos numéricos, sino que la gente se salve, ¿sí? Que las personas vayan a una eternidad con el Señor. Como dice la misma Biblia, le dijo el Señor, ¿de qué le sirve al hombre que se gane todo el mundo si su alma se pierde? ¿Sí? Entonces, pues qué bueno que nos encontremos en la eternidad y ante todo el amor que yo pueda sentir hacia alguien, ese amor debería dirigirlo a que en verdad escuche la buena nueva, se convierta, se arrepienta y sea y obtenga la salvación. De eso se trata también todo este libro Apocalipsis, la última oportunidad de, 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 de poderse arrepentir. Ahora, esto lo digo yo, si es una manera de ver el mensaje de las 7 trompetas. Si la trompeta es la voz que anuncia, la trompeta es una proclamación, esta es una evangelización muy contundente y voy a decirlo de alguna manera muy dramática, ¿sí? O sea, la evangelización hasta este momento fue en amor, en estrategias que se usó o que usa la iglesia o que usó la iglesia a través de los años, estrategias altruistas, estrategias tratando de, digámosle, de darle un buen empaque al evangelio, de llevarlo de manera conciliadora, ¿sí? Algo así como pues con ese lenguaje de la misericordia, la ternura, buscando que la gente reconociera el camino, la verdad y la vida. Esta proclamación, digámoslo así, esta predicación que ya está a partir del capítulo 8 es muy contundente, o sea, es un mensaje frontal, es un mensaje que, pues literalmente le va a mover el piso a la gente. ¿Y cuál es el propósito? De nuevo, que las personas lleguen al conocimiento del Señor
que los lleve a la salvación. ¿Sí? Eso, entonces es una predicación que, que el que ya no crea con esto, ahí sí, pues sí es que está demasiado entenebrecido su entendimiento, está demasiado ciego, está demasiado sordo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínense si estas cosas ya estaban anunciadas y se van cumpliendo y se van evidenciando, ¿por qué se siguen negando? ¿Sí? En estos días le escuchaba a mi esposa en una expresión que me dijo, un pensamiento que tuvo, y decía, el cambio climático niega el apocalipsis. Entonces, me quedó sonando esa expresión y analizándola, claro, hay una postura donde todos los fenómenos que están pasando y sucederán se los van a atribuir al cambio climático. ¿Eso qué va a negar? Pues tal vez estas cosas que cuente el Apocalipsis. Muchos argumentos, entre otros, ¿sí? Entre otras cosas de estas nuevas tendencias progresistas, porque la idea es negar que lo que estaba anunciado se cumpla y se le atribuye a otros, no sé, a otros poderes, a otras circunstancias, pero se niega que en verdad estaba anunciado y que son manifestaciones del Eterno. ¿Qué pasó entonces en estos 5 versículos? Pues mm, cuando se abre el sello hay algo muy particular pues, que quiero que comparen. En el 8 cuando se abre el séptimo sello, hay silencio, pero en el 11 en el versículo 15 cuando se va a tocar la última trompeta, dice que hay grandes voces en el cielo. O sea, es como digámoslo así, un paralelo opuesto, porque la apertura de los sellos, como les decía, eran estas manifestaciones evidentes y ahora ya viene como digámoslo así, el castigo por aquellos que hasta este momento no han querido aceptarlo. Entonces dice, hubo un silencio, Juan le da incluso un tiempo, dice como por media hora, y luego entran en escena 7 ángeles que se les dan 7 trompetas, pero aparece algo muy importante que es lo que quisiera que meditáramos hoy brevemente. Y dice que en el versículo 3 que otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Bueno, este altar en el templo, en el tabernáculo, acordémonos que el tabernáculo tenía 2 partes, ¿sí? Que eran, porque tabernáculo es tienda, ¿sí? Esa tienda tenía 2 partes, que era el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaba la mesa, los panes de la proposición, como una ofrenda que se presentaba ante el Señor. Estaba la menorá, que es el candelero o candelabro de 7 brazos. Y, y según pues, la mayoría de los textos del Antiguo Testamento, estaba el altar del incienso en el lugar santo. ¿Sí? En este altar del incienso, todos los días los levitas y sacerdotes estaban ofreciendo incienso aromático delante del Señor. Ya en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y en el arca del pacto sabemos que estaba la vara de Aarón, que ya hablamos hace unas semanas de eso, estaba una porción del maná y estaba la vara de Aarón que reverdeció como testimonio. También se le llama el arca de la alianza, el arca del testimonio, porque estas 3 cosas simbolizaban la plenitud del Señor, la soberanía del Señor, como autoridad, como proveedor y como, porque tenemos la provisión en el pan, tenemos la autoridad en la vara, que es la dirección, y tenemos también la instrucción a través de la ley. Así estaba el tabernáculo. Y ya fuera del tabernáculo estaba el atrio, y en los atrios había otro altar, el altar de bronce, que era donde se sacrificaban los animales y donde se ofrecían los holocaustos, y estaba la fuente de bronce donde los sacerdotes se limpiaban. Este altar que está mencionado es el altar del incienso. El libro de Hebreos ubica el altar del incienso dentro del lugar santísimo. ¿Sí? Cuando el libro de Hebreos está describiendo el tabernáculo,
no ubica el altar del incienso en el lugar santo, o sea, fuera de la presencia del Señor, detrás del velo, sino dentro del lugar santísimo, delante del arca del pacto. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención cómo lo ubica el libro de Hebreos. Tendría que estudiar más a profundidad qué texto del Antiguo Testamento es el que ellos tienen presente para esto. Pero este altar es el altar del incienso. Ahora, ¿qué es el altar del incienso? ¿Qué es el incienso? El incienso tiene una particularidad. Alguna vez estábamos en Israel, en el desierto, en el sur, cerca de la ciudad de Eilat, en un parque nacional que se llama Timna, que hace parte del desierto del Negev, al sur de Israel. En este parque Timna hicieron una réplica exacta de lo que era el tabernáculo. Es un lugar extraordinario. Entonces lo ubican en el desierto, pues, y hay un guía que le va explicando a uno las partes del tabernáculo. O sea, uno entra al tabernáculo, una réplica exacta con colores, las formas, las dimensiones. Y el guía nos explicaba que tenía una particularidad el altar del incienso y era que su aroma se esparcía por todo el campamento. O sea que cuando los sacerdotes estaban ofreciendo el incienso ante el altar, la comunidad y el pueblo percibía que se estaba haciendo este acto. Entonces él nos daba una explicación y decía, así pasa con las oraciones del creyente. Cuando el creyente ora, en el espíritu, cuando el creyente va al altar del Señor, sus oraciones generan un aroma que es agradable a su entorno, ¿sí? Por eso, y él decía, por eso nosotros debemos mantener orando porque la oración genera un ambiente agradable, trae un ambiente de libertad, ¿sí? Tiene mucho sentido. Las oraciones son palabras y si son palabras, las oraciones son aire, ¿sí? Son viento. Y ese viento, imagínense, usted genera un ambiente en el espíritu y cada palabra que sale, así como la quejadera genera un mal ambiente, así como la maldición genera un mal ambiente, así como no sé, la gritería, la truanería genera un mal ambiente, sin duda alguna la oración genera un ambiente, como una canción que me gusta mucho, una atmósfera, y genera una atmósfera especial. De allí entonces que este símbolo del incienso como oración genera ese olor. Ojo, que no solo percibe el entorno, que no solo percibe eh, em, el quien me rodea, sino que como está aquí en el libro Apocalipsis, no es desechada por el Señor. ¿Sí? La oración en el Espíritu, de nuevo, orar no es pensar, ¿sí? Orar es hacer el ejercicio de abrir la boca, ¿sí? De emitir los sonidos y de poner delante del Señor la oración. Hay gente que tiene ciertas cosas con la oración, que uno en la oración no puede mencionar nada de sus dificultades, que porque el enemigo escucha eso y que, y que luego el enemigo utiliza esas cosas para atacarnos. Bueno, yo creo que toda oración en el Espíritu es una oración donde no puede estar nadie más que usted y el Señor, porque usted se presenta ante el altar del Señor y lleva su oración. Y en su santidad, ¿sí? En su magnificencia, ¿quién más puede estar sino solo usted y su Padre eterno? Dice entonces que este ángel toma este incensario y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, ¿sí? Entonces, imagínense, esto es como una revelación muy conmovedora, que las oraciones de los santos de todos los tiempos están delante del Señor. Ah, no se fueron. Ahora, ¿cuántas cosas? Pues, piense los que oran con frecuencia, los que llevan años orando, que a veces nos preguntamos, uy, ¿cuántas veces he orado por esto? Y parece que el Señor no escucha, porque el Señor no ha respondido, ¿sí? Pero esto nos está mostrando que toda oración hecha en el Espíritu no se pierde, se está acumulando. De alguna manera se está acumulando, no se fue al vacío, no se fue al espacio exterior y se perdieron esas palabras. Están allí acumuladas.
y en algún momento cumplirán un papel. Eh, Cada oración, por eso también la Biblia nos advierte que nosotros tenemos que hacerle bien al prójimo, porque qué tal que el prójimo le orara al Señor en contra nuestra, qué tal que si no nos comportamos con equidad, con justicia, perdón, con verdad, el, el, el prójimo le pidiera justicia al Señor por nuestras malas acciones, por nuestras malas apreciaciones, por nuestro trato injusto, ¿sí? Ahora imagínense cuando las oraciones que están en el altar del Señor de otros hacia mí son oraciones de gratitud, son oraciones eh, de bendición, son oraciones de reconocimiento a la obra del Señor en nosotros. Toda oración que un santo creyente eleva delante del Señor en el Espíritu es una oración que está guardada y que regresará, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasó acá? Dice que estas oraciones, el ángel, en el versículo 4, de la mano del ángel subió de la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos, un terremoto. Esto es muy tenaz, porque es como si en algún momento todas las oraciones de los santos iban a volver. O sea, la respuesta es como si el Señor estuviera en esta escena dando la respuesta contundente y definitiva a todas las oraciones. Imagínense a través de los años cuántos creyentes en tribulación y estos del final de los tiempos en gran tribulación han clamado al Señor misericordia, justicia, alivio. Para que una persona le clame al Señor por justicia es porque está padeciendo demasiado. Imagínense que un creyente le pide al Señor por un gobernante que lo está oprimiendo, está clamándole al Señor que traiga libertad. Imagínense solo oraciones de libertad. Libérame de este yugo, Señor, libérame de este yugo, llámese como se llame, sea el que sea, como sea, libérame de este yugo, libérame de este yugo. Estoy completamente seguro que esa oración vuelve a la tierra con contundencia, ¿sí? Pero de nuevo, ¿qué tipo de oración? Una oración que está alimentada por el fuego. ¿Y qué es el fuego? Devoción. Les pongo un ejemplo de la Biblia. Elías. El libro de Judas describe, la carta, pues describe a Elías y dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿sí? Así lo dice. O sea que cuando hablamos de las pasiones semejantes a las nuestras, vemos en la vida de Elías, que está en el libro de Reyes, que Elías era, pues, tuvo ira, se enojó, tuvo tristeza, tuvo ansiedad, pasiones semejantes a las nuestras. Se preocupó, se sintió, tuvo altivez en algún momento Elías, en otro momento se sintió poca cosa, acomplejado, pasiones semejantes a las nuestras. Pero ¿qué hizo Elías? Dice la carta de Judas, oró fervientemente al Señor para que no hubiese lluvia y no hubo lluvia, dice así la Biblia. Y luego oró fervientemente al Señor para que volviese la lluvia y volvió la lluvia. Así que si nosotros tenemos pasiones semejantes a las de Elías, pero oramos fervientemente, esa oración ferviente va al altar del Señor, va a la presencia del Señor y en su momento esa oración será añadida por el fuego del altar y vendrá de nuevo a esta tierra de manera contundente. De nuevo, ahora imagínense oraciones que se hayan hecho por usted porque están agradecidos, porque usted es generoso, porque usted es servicial, porque usted es íntegro, porque usted bendice, porque usted ayuda. Y por eso este tema de las ayudas y del bien al prójimo no puede ser solo un tema de diciembre, ¿sí? No puede ser solo un tema de la Navidad. Tiene que ser un estilo de vida de nosotros de hacer bien, porque hacer bien, por eso es que la Biblia dice que el bien que yo procuro para los otros, el Señor también lo procura para mí. Es como lo que nos enseña, no te engañes, dice así la Escritura. Todo lo que el hombre sembrare, también eso segará. Y todo lo que usted siembre en santidad, en verdad, en rectitud, en bondad, en integridad, en oración, eso se devuelve y está aquí, ¿sí? Así como seguramente en estas oraciones,
Por eso pienso yo, cuando vienen las trompetas, es que también las oraciones de los santos que pidieron justicia, liberación, que pidieron sanidad, pues empiezan a darse de manera contundente a través de las manifestaciones de estas trompetas. Yo le invito a que lo lea y entienda entonces que según esta antesala a las trompetas terminan siendo la respuesta a la oración de los santos de todos los tiempos. Las trompetas son entonces ya la manifestación de la plena justicia del Señor. El Señor, lento para la ira, dice la Biblia, tardo para la ira, tardo en enojarse, grande en misericordia. Pero ojo, el hecho de que sea lento y tardo no quiere decir que la ira santa del Señor no se manifieste. ¿Por qué es tardo para la ira? Porque es lento para la ira, porque Él está dando la oportunidad que el ser humano vuelva a Él y se arrepienta, que entienda que sin Él nada es, que reconozca sus pecados, ¿sí? Que no siga llamando lo bueno malo y lo malo bueno, sino que discierna, que distinga y que en verdad se vuelva de todo corazón a Él. Es una oportunidad. Así que no deje de orar, no se desanime de orar. Si usted no ve la respuesta a su oración hoy, mañana, si lleva orando por algo hace 2 años y no la ve, asegúrese solo esto, que esté orando en el Espíritu, que esté orando en la dirección del Espíritu del Señor, que su oración sea una oración ferviente, que su oración sea una oración eh, que, que tenga la certeza que va al altar del Señor. Lo demás, tranquilo, que en algún momento será añadido fuego para que esa oración sea respondida de manera muy contundente. Entonces les invito a que lean y a que vean estas 7 trompetas como una especie de respuesta a las oraciones de los santos de todos los tiempos. Así que oremos y démosle gracias al Señor por este nuevo. Y no desaprovechemos ninguna oportunidad que tengamos de orar y, y ya que usted se esfuerza en madrugar y conectarse, pidámosle al Señor que, que esa sea nuestra petición hoy. Los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Entendieron que la oración era un arma poderosa, una herramienta fundamental para estar en este camino de fe y de bendición. Si usted no sabe orar, dígale al Señor, enséñame a orar. Si le cuesta orar y lo ve como una carga, dígale al Señor que lo instruya, que le añada a sus oraciones el fuego de su espíritu. Si usted se ha desanimado en la oración, dígale, Señor, no me puedo desanimar ante este privilegio. Seguro que la oración, y nos lo muestra hoy este pasaje, la oración hecha en el espíritu no es al vacío, no son voces al abismo, son voces que llegan delante del Señor. Hoy te oro para pedirte, Padre, que me acerques a ti y que me permitas descansar en que mis oraciones están delante de tu altar y que tú me miras, que tus ojos están atentos sobre mí. Y como sé que eres sabio, Señor, pertinente y oportuno, la respuesta vendrá en el momento preciso. Por eso yo te pido, Padre, que sensibilices nuestro corazón y que no dejemos de orar, que no dejemos de agradecer y alabar, y que en verdad lo mejor que podemos hacer por otros sí es la oración. Así como te pido que cuando alguien vaya delante de tu altar por mí, vaya con gratitud, alabanza, Señor, y bendición, y no por otro motivo. Permíteme, Señor, acumular motivos suficientes para que en tu corazón, Señor, me tengas presente a mí. Danos tu bendición, Señor, guárdanos en nuestra entrada y salida hoy. Protégenos del maligno que no nos haga mal, guárdanos y cuídanos de caer en cualquier tentación
Y bendecimos, Señor, los alimentos que pondrás delante de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.